A mí realmente me impresiona cómo el gobierno Noboa parece estar siendo más efectivo en tratar de atacar a las organizaciones de sociedad civil, a los partidos de oposición, que al propio crimen organizado. Amigos, Human Rights Watch alerta sobre violaciones de derechos humanos en cárceles y persecución política en el Ecuador. Ya no lo dice un correísta, ya no le dice a alguien que está en oposición al gobierno, ya no lo dice un dirigente social. Está diciéndolo la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Robertus. Sí, señores. Doña Juanita advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el sistema penitenciario del Ecuador, asegurando de forma contundente que en los centros de reclusión del país están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Roberto señaló que si bien el país arrastra una crisis carcelaria de larga data marcada por el hacinamiento y elevadas tasas de mortalidad, el escenario se agravó notablemente a raíz de la militarización implementada por el gobierno durante estos últimos años. Señoras y señores, en su diagnóstico detalló la recepción de serias denuncias por casos de tortura, la incomunicación absoluta de reclusos como en la cárcel de Santa Elena y la severa carencia de alimentos y medicamentos básicos, advirtiendo que las prisiones han dejado de cumplir estándares mínimos de dignidad y reinserción para convertirse en espacios donde los internos apenas luchan por sobrevivir. Terrible, nosotros estamos preparando un programa sobre este tema. Los tripulantes luego de estas operaciones. Bueno, lo primero que yo creo que esto pone sobre la mesa es la forma en la cual el gobierno ecuatoriano le está oponiendo reserva de la información a las autoridades encargadas de investigar estos hechos. Tanto la Fiscalía como la Defensoría reportan que constantemente el gobierno de Ecuador les niega acceso a la información. Es entendible, por supuesto, que en un contexto de despliegue de operaciones de seguridad haya información reservada, pero esa información no puede ser restringida para quienes están encargados de investigar esos hechos. De ahí que lo primero que yo diría es un llamado fundamental a que las autoridades en Ecuador que tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar puedan acceder a esa información. Lo segundo es que cada vez más estos hechos empiezan a investigarse en Estados Unidos. Ya lo decía, hay cartas desde el Congreso de Estados Unidos haciéndole el llamado al gobierno de Estados Unidos a investigar estos hechos. Nosotros justamente hemos tenido distintas reuniones en Estados Unidos buscando que se impulsen estas investigaciones. Nos hemos reunido también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de San Martín está estudiando unas medidas cautelares. Estos son hechos en el caso de las embarcaciones que podrían litigarse también en Estados Unidos y hay exploraciones en ese sentido. Sin duda, estamos en un momento en donde tenemos falta de acceso a la información, pero si algo estoy segura es que estos hechos, por alguna de estas autoridades, eventualmente tienen que ser investigados. ¿Cómo procesan ustedes el que un segmento de la población en Ecuador valide estas operaciones y digan, ok, eran delincuentes, así lo dice la versión oficial, y cualquier cosa que se haga para garantizarle seguridad al país está bien? Se empieza a validar la teoría del daño colateral. ¿Cuáles son los peligros de entrar de lleno en esas consideraciones? A ver, lo primero decir es que entiendo, Ecuador es hoy el país con la tasa de homicidios más alta de Sudamérica, es hoy el segundo país más violento después de Haití en el hemisferio, después de que Ecuador era uno de los bastiones de paz del continente. Por supuesto que la gente tiene derecho a demandar que haya seguridad. El gobierno ecuatoriano tiene una obligación de protegerles frente a las amenazas del crimen organizado. El problema, y nosotros verificamos los antecedentes tanto en la operación de San Martín como en la operación de Galápagos, es que no tenemos ningún elemento para pensar que estas personas fueran criminales. No tenían antecedentes penales por narcotráfico ni por crimen organizado. No es cierto que la finca en San Martín fuera un campamento de entrenamiento, era una finca lechera y las otras dos propiedades eran fincas abandonadas. Lo verificamos con imágenes satelitales, con verificación de las distintas instalaciones en la finca lechera, con la verificación de los registros de compra y de venta de los distintos productos. Entonces, de mínimo, aquí hay un uso de recursos muy importantes del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Ecuador con mala inteligencia, no para combatir el crimen organizado, sino para terminar afectando a población civil. Entonces, por eso insisto, tiene que haber políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos. Y para eso hay que fortalecer la justicia. Todo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno Noboa, que muy por el contrario viene en un proceso de avance en la cooptación de la rama judicial, incluso recientemente con la suspensión de 3 de los jueces de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, impidiendo que puedan cumplir de manera independiente su trabajo, en vez de lo que le correspondería para luchar contra el crimen organizado, que es fortalecer capacidad de investigación y capacidad de judicialización. A propósito de justicia y de derechos, Ecuador registra una grave crisis donde la tuberculosis y otras enfermedades han provocado
reportado más muertes en los centros de reclusión que los enfrentamientos violentos directos. ¿Cómo evalúa Human Rights Watch esta forma de vulneración al derecho a la vida cuando se está bajo la tutela del Estado? Bueno, Ecuador tiene ya una crisis carcelaria de larga data, no solo por el hacinamiento, sino justamente por una altísima tasa de mortalidad en los centros de detención. Esa crisis era anterior a la declaratoria de conflicto armado, pero tengo que decir, con la decisión de militarización de las cárceles, la situación se agravó de manera significativa. Empezamos a recibir denuncias muy serias por casos de torturas, cárceles como la de Santa Elena, en donde lo que encontramos es incomunicación absoluta, personas que desde que fueron trasladadas no tienen acceso a sus familiares, en una total violación de los estándares mínimos de derechos humanos, que no participan en procesos realmente de reintegración para garantizar que eventualmente puedan reconstruir un proyecto de vida. Las cárceles son un elemento esencial, bien entendido, de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos. Pero para que eso funcione así, tienen que ser lugares dignos de realmente reconstrucción de proyectos de vida, no lugares en los cuales la gente termina simplemente buscando a duras penas cómo sobrevivir en el tipo de contextos de falta de acceso a alimentación de vida, falta de acceso a medicamentos, como los que hemos venido documentando en los centros carcelarios. Es fundamental que el gobierno ecuatoriano permita la comunicación y permita el acceso de organizaciones independientes a estos centros carcelarios. Pero, ok, ustedes hacen la advertencia, se la ha hecho también a través de medios independientes, de forma local. El gobierno no responde ni reacciona. ¿Cuál es la etiqueta que acompaña a esa conducta? ¿Negligencia sistemática? En las cárceles se están cometiendo graves violaciones a derechos humanos, yo no tengo duda de eso. Ahora, ¿cuáles son los compromisos internacionales y legales o las implicaciones legales que tendría el Estado ecuatoriano al no garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad? Se lo pregunto porque acá se ha planteado incluso la posibilidad de dejar de considerar a las personas privadas de la libertad como sujetos de atención prioritaria. Bueno, existen una serie de reglas internacionales, las más conocidas, las reglas Mandela, que establecen el tratamiento digno de las personas en las cárceles. Y quiero hacer énfasis en un punto. Quizás para personas que nos escuchan, como justamente usted señalaba, dirán, no, pues no, mejor que los delincuentes se pudran en las cárceles, que no les den alimentos, que no tengan ningún tipo de tratamiento en salud, etcétera. Bueno, eso lo que genera es justamente ampliación de las redes de criminalidad. Es lo que genera que en Ecuador históricamente hayan sido los grupos criminales quienes controlen las cárceles. Cuando vemos buenas experiencias carcelarias que realmente le quitan gente a esas redes de criminalidad, es porque no es que se les dé un trato especial, están en unas condiciones muy difíciles de las que estarían en cualquier circunstancia si estuviesen en libertad, pero se usa ese tiempo para sacarlos de las redes de criminalidad y permitir que se reconstruya el proyecto de vida. Si por el contrario el nivel de maltrato es tal que lo que hago es sumir a las personas en esas redes de criminalidad, el Estado pierde todos los recursos, avanza la criminalidad y además viola derechos humanos. Juanita, ¿cuál es el diagnóstico de Human Rights Watch sobre la salud de las libertades civiles en Ecuador en un contexto de estados de excepción tan prolongados que dejaron de ser excepcionales y ya son el estado natural de la convivencia ciudadana? Bueno, he estado toda esta semana en Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, y realmente termino esta visita muy preocupada. A mí realmente me impresiona cómo el gobierno Noboa parece estar siendo más efectivo en tratar de atacar a las organizaciones de sociedad civil, a los partidos de oposición, que al propio crimen organizado. Si uno mira la forma en la cual se vienen dando decisiones para cancelar la participación de partidos, coincidencialmente todos de oposición, si uno viene revisando la forma en la cual se está inhabilitando candidatos para la participación en las próximas elecciones, por no hablar de la forma en la cual se anticipan elecciones cambiando el calendario electoral, pues uno empieza a ver un proceso que ya no simplemente incluye violaciones a derechos humanos en el marco de la política de seguridad, sino restricciones serias al Estado de Derecho, a la democracia, ataques a organizaciones de sociedad civil, la forma en la cual se está usando en Ecuador la figura del lavado de activos, que es una figura fundamental de lucha contra el crimen organizado, pero no se usa contra organizaciones criminales, sino contra organizaciones de sociedad civil, porque han participado en protesta o porque han criticado al gobierno. Pues con lo que se encuentra, insisto, es con un gobierno muy efectivo para tratar de reducir a la oposición política y a las organizaciones de sociedad civil, y en cambio que deja muy tranquilo a la criminalidad organizada, que sigue avanzando en el territorio. Ahora, instituciones clave como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, diversos ministerios, se niegan de forma recurrente a responder requerimientos de medios independientes. ¿Cómo entiende e identifica Human Rights Watch este patrón de veto selectivo? Sí, yo lo primero que diría es que Ecuador desafortunadamente está pagando el precio de un diseño institucional que no es nuevo, que viene desde el correísmo, que fue usado entonces bajo Correa para controlar los distintos poderes públicos a través de la facultad de nominación de autoridades claves desde el Consejo de Participación, y que luego, si bien en ese momento toda la oposición criticaba el Consejo de Participación, pues hoy tenemos un Consejo de Participación ahora cooptado desde el gobierno Noboa, en igual medida usando esa instancia de nominación como una manera para empezar a controlar el Consejo Nacional Electoral
ciertamente, y hacia adelante existe el riesgo, y es una de las cosas que estamos monitoreando, el riesgo es de que desde el gobierno se controle definitivamente la fiscalía como un elemento muy grave, porque la fiscalía debe colaborar en la lucha contra el crimen organizado, pero tiene que poder ser independiente. La justicia, para poder ser efectiva, tiene que ser independiente. Si no hay acceso a la información pública frente a estos hechos y todos los demás, y bajo esta camisa general de seguridad nacional, el gobierno ecuatoriano está restringiendo de manera desproporcionada el acceso a la información pública, se evita justamente que el periodismo independiente pueda ser otro contrapoder para ayudar a evidenciar cuando hay irregularidades. Cuando las autoridades eluden la fiscalización y exigen entrevistas condicionadas para imponer relatos preestablecidos, ¿qué derecho del ciudadano es el que se está conculcando? ¿Qué obligación con la sociedad es la que se está incumpliendo? Bueno, la primera, el derecho de acceso a información pública, la garantía de que la democracia funciona si los ciudadanos tenemos acceso a información veraz, transparente, de calidad para la toma de nuestras decisiones. Lo segundo, y de manera muy importante, es que la libertad de prensa, que se entiende en una democracia como otro poder, como la posibilidad de tener un escrutinio desde afuera de las instituciones públicas para poder vigilar casos de corrupción, casos de violaciones de derechos humanos, casos de arbitrariedades. Y eso solo funciona si el periodismo puede acceder a información y puede controvertir, preguntar a las autoridades públicas de manera libre. Cuando las autoridades públicas no se someten a ese escrutinio, de facto eliminan un elemento esencial de los estados de derecho, que es la libertad de prensa y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a acceder a información pública, transparente, de calidad, veraz, para poder participar en el debate democrático. Un Estado que busca alianzas de seguridad en el exterior mientras restringe el escrutinio de los medios de comunicación casa adentro, ¿hay una contradicción allí o son dos patas de una misma mesa? A ver, yo creo que buscar la cooperación internacional no está mal per se. Es cierto que América Latina es hoy el continente con las peores tasas de homicidio asociadas a la criminalidad organizada. También somos el continente con las peores tasas de impunidad porque no hacemos justicia frente a la violencia del crimen organizado. Entonces, colaborar entre los países de la región para, por ejemplo, investigar conjuntamente, perseguir penalmente el lavado de activos, las redes de corrupción, el tráfico de armas, el reclutamiento de menores, sería importantísimo. Y si Estados Unidos participara allí, bienvenido. El problema es que eso no es lo que está pasando. Estamos teniendo operaciones con mala inteligencia, mal uso de la fuerza, que resultan en violaciones a derechos humanos y que nada reducen la criminalidad organizada, mientras, y me corroboraban ayer, en Fiscalía, en la unidad de crimen organizado, para todo Ecuador hay un solo analista en temas financieros de lavado de activos. Por otra parte, tras concluir una visita técnica en Quito y Guayaquil, la representante de Human Rights Watch expresó su profunda preocupación por el deterioro del Estado de Derecho, de las libertades civiles y de la institucionalidad democrática frente a la normalización de prolongados estados de excepción. Robertus cuestionó que el Ejecutivo liderado por Daniel Noboa demuestre mayor eficacia en cercar a la oposición política y a las organizaciones de la sociedad civil que en combatir de raíz a las estructuras del crimen organizado. Entre las principales alertas destacó la inhabilitación de candidatos y la cancelación de partidos opositores, alteraciones al cronograma electoral y el uso distorsionado de figuras penales clave, como la investigación por presunto lavado de activos dirigidas contra colectivos sociales y críticos de la gestión gubernamental. Mientras las organizaciones criminales continúan expandiendo influencia en el territorio. Dios, qué terrible, ¿no? El Ecuador en la mira de Human Rights Watch. Esto sí que es terrible. Porque tampoco es que están haciendo caso a lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo que ha dicho Derechos Humanos Internacional, ¿no? A lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son diferentes. No. Ahí, miren, Jorge está preso por la misma circunstancia de que el señor Noboa cogió del saco de plata que había para la reconstrucción de Manaví hacer un puente. Pero Jorge le dio dignidad a la gente y está preso y sentenciado a 13 años. ¿Qué bobada, compadre? ¿Qué es esto, Ecuador? Se las dejo ahí, los leo en los comentarios. ¿Creen ustedes que Human Rights Watch, con lo que está diciendo, tendrá acceso a los oídos del señor Noboa, sí o no? Los leo en los comentarios. Un abrazo, compartan el video, por favor, que es muy importante lo que está hablando la directora para las Américas de Human Rights Watch. Importantísimo lo que está diciendo Juanita y Robertus Estrada. Un abrazo a todos.
Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí te decimos la verdad. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, comparta la verdad, denos un me gusta y un